El gasto público es aquel que comprende las compras y gastos que un Estado realiza en un periodo determinado, donde podemos ver que un periodo determinado generalmente es un año. Eh, Dentro del gasto público encontramos los gastos de inversión, los gastos de funcionamiento y los gastos destinados al servicio de la deuda tanto interna como externa. Estos, estos gastos se ven reflejados en el pago de intereses y en la amortización de capital que el país tiene deuda por diferentes créditos que ha obtenido durante algunos periodos. Un dato muy importante, un hecho que es de gran importancia dentro del gasto público, es que es uno de los elementos más importantes en el manejo macroeconómico de un país, puesto que dependiendo del nivel del gasto que se realice en el Estado, asimismo será el efecto que se tenga dentro de la economía. Es decir, es muy importante porque si tenemos muchos gastos puede llegar a haber una gran inflación. Si no hay casi gastos, pues se va a tener una economía equilibrada, o sea, hay igualdad de ingresos con gastos. Pero si hay exceso de gastos, entonces habría un problema económico. Entonces por eso se dice que el gasto público es uno de los elementos más importantes dentro del sector económico de un país. Ahora vamos a ver la clasificación del gasto público, donde tenemos como primera medida los gastos de funcionamiento, que son aquellos que garantizan el funcionamiento y la puesta en marcha del país. Es decir, son aquellos que hacen que el país funcione, o sea, son necesarios para el funcionamiento del país, debido a que dentro de ellos encontramos los gastos de personal, que son los que son necesarios para el pago de la burocracia, es decir, el pago del salario del presidente, de los representantes de la Cámara, de los representantes del Senado, todos aquellos personajes que hacen parte de la burocracia. También tenemos dentro de estos gastos de funcionamiento los gastos generales, que son los necesarios para adquirir las dotaciones en general del país, o sea, lo que sea, todo lo que es en general, todo, o sea, lo que no tiene que ver con gastos de personal ni gastos de operación. Y por último en estos tenemos los gastos de operación. En segunda instancia tenemos los gastos de inversión, que son aquellos gastos que son destinados al aumento del patrimonio público, como la infraestructura del país, es decir, que son aquellos gastos que se toman para mejorar el país, es decir, para mejorar las calles, el alumbrado público, los servicios públicos, los parques, toda aquella infraestructura que es del país, lo cual lleva a un aumento de patrimonio. Por último tenemos los gastos que cubren la deuda interna y la deuda externa del país, es decir, todos aquellos gastos que se tienen por intereses, por financiación o por pago de algunas comisiones de los créditos que debe el país, tanto al Banco Central o a bancos o a entes internacionales, por lo cual se estaría cumpliendo el pago de la deuda pública, tanto interna como externa. Por eso se dan estos gastos. Ahora veremos